Eso, yo ayer en la presentación yo les había enviado ese jueguito. Estaba en la presentación, ustedes no la vieron, pero ahí estaba. Ah, bueno, es que ahorita la abrí y pues no sabía cómo se ponía el quiz para picar. Yo ahorita, después se las comparto, cuando tenga tiempo se las comparto en el WhatsApp, pues porque ahí hay muchas actividades para que ustedes aprendan inglés. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar con el tema de la clase de hoy, que es el pasado simple utilizando otros verbos diferentes al verbo to be. Entonces, voy a proyectar nuevamente acá mi pantalla. Ya se está viendo. ¿Cuál sería tu hub? ¿Cuál sería tu hub? Serían varios verbos, muchos verbos. ¿Hasta ahí se ve? Sí, señora. Listo. Entonces acá tengo una lectura que está, que ustedes la tienen dentro de su guía integradora. Y en esta parte tenemos unos verbos que están subrayados. Ustedes me van a decir cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares en esta lectura. Vamos primero a hacer la lectura y luego me dice. Yo lo voy a leer y luego les digo qué es lo que dice ahí. Last month, a girl from China joined our class. She came in, introduced herself, and began to talk about her country. She showed us where she was from a map. While she was talking about her hometown, the school bell suddenly rang. If I spoke Chinese, I would love to go on a holiday to China. Quiere decir que el mes pasado, last month, es mes pasado, una chica llegó de China. China en inglés se pronuncia China. Y ella se unió a nuestra clase. Ella entró, se presentó a sí misma y empezó a hablar de su país. Ella empezó a mostrarnos de dónde era ella en un mapa. Mientras ella estaba hablando acerca de su lugar de nacimiento, la campana de la escuela sonó. Si yo hablara chino, me encantaría ir de vacaciones a China. Eso es lo que dice el texto. Ahora, todos los verbos que aparecen en el texto, el verbo join, el verbo came, el verbo introduce, began, showed, was, ran, and spoke, son verbos que están en pasado. Ustedes me van a decir cuáles son los verbos regulares que aparecen ahí y cuáles son los irregulares. Acuérdense que los regulares tenían una característica muy importante. ¿Quién se acuerda de cuál era esa característica? Que todos tienen Que todos tienen ED al final, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿cuáles serían los verbos regulares ahí? Todos me van a decir un verbo regular que aparezca ahí. Show one, profe. Profe, where? Show one. Profe, where? Espérenme. Profe, where? Where? Sí, profe. ¿A dónde dice where? Profe, No, introduce. Esperen que está hablando Sander, un segundo. Sander, profe, profe, Sander. donde dice was, no me acuerdo cómo se decía. Pero está en el reglamento.
cuarto. Acá. En este. No, un poquito más abajo, profe. Me dijiste en el cuarto 1, 2, 3, 4. ¿Dónde está she? Okay. Washing. Washing. Profe, ¿puedo decir yo? Profe, ¿puedo decir yo? Introduce. Bueno, vamos a, esperen, intentamos acá tachar los verbos regulares. Vamos a tachar los verbos regulares. Entonces, Kevin me dice que introduce. Apagamos los micrófonos. Solamente los prendemos y vamos a participar. ¿Listo? Entonces tenemos introduce, es el primer verbo que es regular. Este es regular y lo sabemos por qué, Kevin. ¿Por qué lo sabemos? Porque tiene ed. Porque tiene ed al final, ¿cierto? Entonces, introduce es el verbo presentarse. Cuando yo me presento o digo mi información personal a otra persona. ¿Cuál otro? Showed. Listo. Insertamos acá, vamos a tachar. Este es otro verbo regular, el verbo showed. El verbo showed es el verbo mostrar. También es regular. Dime, Juan David, joined. Muy bien. Joined es otro verbo regular. Joined, que es el verbo unirse. ¿Sí? Profe, el que está abajo del que acá de subrayar. ¿Cuál este? ¿Ran? El de abajo, profe. ¿De him? Was. Sí, profe. No, was no es un verbo regular porque no termina en ed. Estamos hablando de los regulares. ¿Hay Profe, el algún que otro estaba- verbo regular en la lectura, sí o no? Profe, el que está abajo de school. ¿Ese es regular? ¿Termina en ed? Es que no lo veo bien, profe. Ya no puedo agrandar más la pantalla. Profe, Señor, ¿no hay más? no hay más, ¿cierto? El resto de verbos son diferentes. Quiere decir que son irregulares. Entonces, por ejemplo, el verbo que tengo acá, que es el verbo began, en presente es begin. El verbo came en presente es come. El verbo was en presente es is. El verbo run en presente es read. Y el verbo spoke en presente es speak. Eso lo podemos ver nosotros en nuestra lista de verbos. Pero ¿por qué es importante que nosotros sepamos identificar cuáles son regulares o cuáles son irregulares? Pues sencillamente porque nosotros cuando vayamos a hacer oraciones en pasado, vamos a necesitar identificarlos, sobre todo en las oraciones negativas y en las preguntas. Ya les voy a explicar por qué. Juliana, apaga el micrófono. Bueno. Entonces ahora sí vamos a entrar en materia con el tema de las oraciones en pasado simple. Necesito que tomen apuntes, por favor, de lo que voy a explicar. Porque ahorita está como un poquito mal en internet a veces. Ok. Bueno, vamos con la oración afirmativa en pasado simple. Tengo acá un ejemplo que es Patty broke the window. Patty broke the window. Tengo tres cosas o tres elementos en la oración. Un sujeto, que es Patty, un verbo en pasado, que es broke, y un complemento, que es the window. ¿Sí saben qué es window?
¿Sí o no? No, profe. ¿Cierto? ¿Qué es window? ¿Un ladrón? No, es un objeto, Ventana. la ventana, ¿cierto? Lo vemos ahí en la imagen. De plana. Profe, ya había dicho objeto. Entonces, Ventana. no, es que no es objeto, es ventana. Es Es ventana. ventana, profe. Bueno, entonces, broke es el pasado del verbo break. Voy a ponerlo aquí para que lo tengamos presente. Break es el verbo romper. En presente se escribe así, break, pero en pasado se escribe broke. Y en español es el verbo romper. Ustedes lo pueden consultar en su lista de verbos. Entonces resulta que acá yo estoy diciendo que Patty rompió la ventana. Es una acción que ocurrió en el pasado y terminó en el pasado. Todas las oraciones en pasado simple generalmente tienen estos tres elementos. El sujeto, ¿quién realizó la acción? ¿Cuál fue la acción que realizó? El verbo. ¿Lo rompió? Y un complemento, ¿cierto? Entonces, esta es como tal, el orden de la oración siempre va a ir así cuando es afirmativo. Sujeto, verbo en pasado y complemento. Ahora me voy con el siguiente ejemplo, pero esta vez la oración es negativa. Cuando es negativa, quiero decir que Patty no rompió la ventana. Entonces, acá tengo Patty didn't break the window. Didn't. Empezamos con un elemento que no conocíamos. Esto no lo habíamos visto nunca. ¿Y qué significa? Esto no significa nada, pero es un verbo que es auxiliar. ¿Qué quiere decir que es auxiliar? Es un verbo que siempre debe estar cuando las oraciones en pasado son negativas o cuando son preguntas. Nunca puede faltar, porque esto es lo que hace que la oración sea negativa. Otra cosa cambia cuando la oración es negativa, y es que el verbo ya no va en pasado, ahora va en presente. ¿Se acuerdan que yo en la anterior oración les dije que break era el verbo en presente y que broke era el verbo en pasado? Pues en la oración negativa ya el verbo no va a ir en pasado, sino va a ir en presente. Y tiene 4 elementos esta vez. Primero el sujeto, ¿quién es el que realiza la acción? En este caso Patty. Luego iría didn't, que es el verbo auxiliar para hacer la negación. Luego iría el verbo en pasado, es el verbo en presente, perdón, que es el tercer elemento. El verbo break, romper. Y iría luego el complemento, que es la ventana. Y ahora voy con la interrogativa. La interrogativa también tiene un elemento diferente. ¿Por qué? El did va de primeras en la oración. Entonces, el did es una palabrita o es un auxiliar, verbo auxiliar, que no me va a faltar nunca cuando la oración es negativa o cuando es una pregunta. Si yo no tengo did en la oración negativa y no tengo did en la pregunta, entonces la oración está incorrecta. Si yo no tengo did aquí, no es una pregunta. Si yo no tengo didn't en la oración negativa, pues no es una oración negativa. Entonces es algo que no puede faltar. Y cuando ustedes ya empiecen a hacer oraciones, tienen que seguir el paso a paso que yo les estoy explicando acá, porque ninguno de estos elementos puede faltar en la oración. Entonces, primer paso, yo pongo el verbo did para hacer la pregunta, eso es lo primero que va. Luego va el sujeto, en este caso Patty. En este caso de las oraciones interrogativas, también el verbo va en presente. Igual que pasó en la oración negativa, el verbo va en presente. Este es el tercer elemento de la oración. El cuarto es el complemento, que es de window, la ventana. Y el quinto elemento, o el quinto paso para mis oraciones
interrogativas en pasado, es el signo de interrogación. Si no tengo signo de interrogación, pues tampoco es pregunta. Ojo, en inglés, cuando yo hago una pregunta, solamente hay signo de interrogación al cerrar la oración. Al iniciar, no. Solamente al cerrar la oración. Hasta ahí, preguntas. Preguntas, dudas, inquietudes. No se preocupen ¿Tenemos que copiarlo? Preguntas del tema, mi amor. Preguntas del tema, que no está claro, que hay que volver a explicar. Profe, yo no entendí en una parte. ¿En cuál parte? Por ejemplo, ahí uno le está poniendo this y en la negativa uno puso dit, pero a la segunda y le puso una N y una T. Sí, bueno, ¿por qué? Ya les dije que el did es una oración que va a estar presente siempre en las oraciones negativas y en las oraciones interrogativas o en las preguntas. Entonces, did me va a servir para hacer la negación y me va a servir para hacer la pregunta. En la negación, pues lo que yo hago es negar el verbo did, ¿cierto? Didn't. Y este siempre va a ir de segundas en mi oración negativa. Pero cuando es pregunta, ya no va de segundas, va de primeras. Y siempre lo debo poner al inicio de la pregunta para que esté correcta. Porque si yo no lo pongo, pues no sería una pregunta. ¿Sí, Julián? Sí, pero yo entendí que cuando es interrogativa se le pone did en el segundo paso y se le pone una N y un NT. Y cuando es una pregunta interrogativa se le pone un did y se le quita Okay. N y T. Listo. Entonces, como recuento, cuando la oración es afirmativa, el verbo sí va en pasado. Primero sujeto, luego verbo en pasado y luego el complemento. Cuando es afirmativa no lleva did por ningún lado. Ustedes no ven did por ningún lado. Did, ¿cuándo va a aparecer? En la oración negativa. Va de segundas en la oración y va seguido de un verbo, pero que esta vez no va en pasado, sino va en presente. Por eso deben tener a la mano su lista de verbos. Y cuando es interrogativa, también aparece did, pero ya ahora aparece de primeras en mi oración, luego va el sujeto y luego va el verbo también en presente, no va en pasado. ¿Listo? Esto es para que no cometan errores. Entonces ahora sí vamos a empezar a apuntar todo lo que yo les expliqué. Vamos a apuntar el ejemplo en afirmativo, así como está en la diapositiva. Me avisan cuando yo ya pueda cambiar la diapositiva. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿También podemos hacer el dibujo? Si nos queda tiempo. Si les queda tiempo, sí. A ver.